Mis hermanos, quiero ver con ustedes en este momento qué dice el Santo Evangelio acerca del perdón de los pecados. ¿Qué dice el Evangelio acerca del perdón de los pecados? Bien, dice en el capítulo 20 de San Juan, capítulo 20, versículos 21-23, dice: el primer día de la semana, es decir, domingo de resurrección, puertas y ventanas cerradas, nuestro Señor aparece en medio de los apóstoles. Entonces, ¿y qué les dice? Ellos tienen miedo. ¿Qué es eso? Dice: no tengan miedo, soy yo. Deben de comer. Come en su presencia, y después se levanta, sopla sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo, Espíritu Divino. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan detenidos. Esto no es cualquier cosa. Esto de perdonar los pecados es algo divino. Cuando Cristo estaba hablando, un día trajeron un paralítico, y como había mucha gente alrededor, no pudieron acercarse. Entonces subieron sobre el techo, ahí abrieron el hueco que estaba arriba y hicieron bajar el paralítico delante a Jesús. Y nuestro Señor dice: hijo, ten confianza, tus pecados están perdonados. Y los fariseos, los sacerdotes judíos, biblistas, canonistas, especialistas de la palabra de Dios, que sabían muy bien el mensaje divino, bien dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y en eso tenía razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero lo que no sabían, o no querían saber, es que Jesús de Nazaret, el Cristo que estaba delante de sus ojos, hablando con ellos, es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Y mire cómo nuestro Dios, o el Dios verdadero más bien, porque el Dios es Dios de todo el universo, de todos los pueblos, es decir, hay un solo Dios, no hay dioses, aunque hay falsos que pretenden ser, pero no lo son. Bien, el Dios verdadero, mire cómo es caritativo, cómo es bueno con la humanidad. No solamente nos ha creado y organiza todo el cosmos para que la vida fuera posible, sino que se encarnó, se hizo hombre, y se llama Jesucristo. Jesús significa Dios que salva, Dios salvador, el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en nuestro Señor hay dos naturalezas, divina y humana. Divina es el Verbo encarnado, como dice San Juan: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo, todo lo que se hizo por Él. Nada de lo que se hizo, nada de la creación se hizo sin Él. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto, contemplado su gloria. Esto está en el inicio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 14, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados están perdonados, bien, eso no se ve. Y él leyó en la conciencia de los fariseos, que empezaban ya a criticarlo. ¿Quién es ese que perdona los pecados? Empiezan a tratarlo de blasfemo, etcétera, injustamente. Y nuestro Señor, leyendo en sus corazones, dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados? ¿O decir levántate y camina? Dice al paralítico. Bien, para que sepan que el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, te lo digo, joven, toma tu colchón y vete a tu casa. Y este hombre, que necesitaba de 4 personas para moverlo, bien, se levanta lleno de salud, carga con su colchón y va a su casa. Ahí nuestro Señor les daba la prueba que lo que dijo, en primer lugar, tus pecados sean perdonados, bien, sí es real, porque también confirmó con el milagro que estaba haciendo delante de sus ojos. Entonces, solo Dios puede perdonar los pecados. Y hoy el mismo problema de los fariseos lo tenemos frente a nosotros. Toda esta gente católica, por desgracia, descuidada o ignorante o engañada con la Biblia, son millones y millones de católicos arrancados de una manera fraudulenta, injusta y falsa a la Iglesia. Dicen igual que los fariseos: yo me confieso directamente con Dios, Dios solo puede perdonar los pecados, y por lo tanto no me confieso con el ministro del Señor, con el sacerdote, un hombre como yo. Y bien, esta gente no tiene fe, primero. Segundo, no hace caso del Evangelio, no creen el Evangelio, leen el Evangelio, pero lo que no les interesa,
lo dejan de lado, sin problema. ¿Qué dice en San Juan capítulo 20, 21? Reciben el Espíritu Santo. ¿A quién dijo esto? A los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Son los sacerdotes de Cristo. El Jueves Santo les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Es verdad que el único sacerdote del Nuevo Testamento es Jesucristo. Carta a los Hebreos habla de Cristo, sumo pontífice del Nuevo Testamento. Ok, ahora Cristo, sumo sacerdote, ¿puede darse a sí mismo ayudantes o no? Pues claro que sí, es claro que sí. Entonces sopla sobre ellos y ¿qué les dice? Reciben el Espíritu Santo de Dios. ¿A quienes ustedes, como ministros míos, sacerdotes míos, instrumentos míos, embajadores míos, perdonar sus pecados? Les quedan perdonados. Y a quienes retienen, quedan retenidos. Entonces vemos que por el Evangelio, Dios solo que puede perdonar sus pecados, comunica este poder a personas escogidas por Él, a sus ministros, a sus apóstoles, que eran sacerdotes. Entonces, esto de decir, yo me confieso directamente con Dios y no con un hombre pecador como yo, bien es tergiversar el Evangelio, es falsificar el Evangelio, es no creer en el Evangelio. Y yo les digo, hermanos, sean un poco inteligentes, hagan caso del Evangelio, dejemos de ser orgullosos a lo tonto. Claro, ningún hombre en sí, ningún ser humano en sí puede perdonar sus pecados. ¿Por qué? Porque es un atributo divino. Pero si Dios da a unos hombres que Él escogió su Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados, ¿cómo vamos a rechazar ese don? ¿Con qué derecho vamos a rechazarlo? Eso no es cristiano. Porque Dios dio a los apóstoles, que eran sacerdotes, este poder. Y porque Él es nuestro creador, hermanos. Él sabe cómo estamos hechos. Somos seres sensibles, seres, alma y cuerpo, material y espiritual. Todo pasa por los sentidos. Y bien, como el agua lava, por ejemplo, como el agua lava, y bien, el bautismo lava. Como el pan, la tortilla, alimenta, así la Eucaristía, el pan consagrado en el cuerpo de Cristo, alimenta espiritualmente, protege, fortalece, defiende, ilumina, santifica y protege. Y como somos seres humanos, y bien, cuando hemos fallado, necesitamos oír que hemos recibido el perdón. Como Cristo dijo, tus pecados serán perdonados. Y bien, Dios nuestro Señor nos hace oír su voz mediante el sacerdote. Cuando usted ve a una persona confesarse, tus ojos ven dos personas, el sacerdote y el fiel cristiano que tiene fe, por eso se confiesa. Si no tuviera fe no lo haría. Y bien, cuando usted ve al sacerdote y el penitente ahí hacer la confesión, y bien, en verdad hay tres personas presentes ahí. Hay el sacerdote ministro del Señor, arriba del sacerdote Cristo Dios, y a su lado el Hijo de Dios llamado a ser perdonado, purificado, santificado. Hay tres personas. Es Cristo que sigue perdonando. Como es Cristo, es que sigue bautizando. Cristo es el que reactualiza sobre el altar con la misma eficacia su sacrificio. Como es Cristo que bendice el matrimonio, es Cristo que unge el enfermo mediante el sacerdote en los santos óleos. Entonces los protestantes, por desgracia, engañados por este pobre Lutero, que falsificó radicalmente la fe cristiana por su orgullo y rebeldía, bien, no tienen fe divina y católica, tienen fe humana. Nos robaron la Biblia, porque Cristo nunca les dio una Biblia, nos robaron la Biblia y con la Biblia se ahorcan, se separan del camino, dejen de lado los tesoros de Dios, tienen una fe de su cosecha, no obedecen al Evangelio. Y yo les digo, hermanos, hagan caso del Evangelio, por favor, sean sensatos. Si Dios dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados, ¿por qué rechazar ese don de Dios? Claro, ellos no tienen fe tampoco en el sacerdocio. Entonces, como no tienen sacerdotes, como no tienen quien pueda absolverles sus pecados, entonces inventaron eso directamente con Dios. Claro, un cristiano enfermo, un cristiano en la cárcel, un cristiano en un país pagano donde no hay sacerdote, que hizo un pecado, se arrepiente, quisiera confesarse, pide perdón de todo corazón a Dios, claro que recibe el perdón, porque tiene deseo de hacer lo que Dios pide, confesarse.
Y si no hay sacerdote, Señor, misericordia te pido, y yo quisiera confesarme, esos son mis pecados, te pido misericordia y nunca más pecar con tu ayuda. Hace un acto de contrición perfecta y sí está perdonado, claro, porque Dios quiere salvación. Pero pudiendo confesarse y hace el orgulloso de directamente ir al gran patrón y no con su ministro, esto no vale, señores. Un día un pastor enfermo llamó al sacerdote, fue a verlo, y el pastor pidió confesión. Y el padre dijo: oye, pastor, sea un poco lógico. Usted hace años y años enseña a la gente de confesarse directamente con Dios. Confiesa directamente con Dios, ¿para qué con sacerdote? Sí, dije, lo hice, pero nunca oí la voz del Señor que dice: te perdono. La del sacerdote sí la oigo. Entonces, cuando el cristiano católico, es de la iglesia universal, apostólica de 2000 años, iglesia legítima, se confiesa con el ministro del Señor, bien Dios le hace oír su voz en la persona de su ministro: y yo te absuelvo, y yo te perdono, en el nombre, por la autoridad, no mía personal, te perdono por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la persona que dijo humildemente, con confianza y fe, sus pecados, bien sean lo que sean los pecados que hizo, si está arrepentido y no ocultó deliberadamente ninguno de ellos, bien queda perdonado. En este momento esta alma resucita. Esta alma que está bañada con la sangre de Cristo, que expulsa todo pecado, incluso los pecados olvidados. Todo queda expulsado. Abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos devuelve la gracia, aviva nuestra fe y esperanza, nos da la caridad, nos da el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, y aviva las virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Esta alma es una resurrección mejor que la de Lázaro o de la de la hija de Jairo o viuda de Naim. Una resurrección espiritual. ¿Qué diferencia hay entre los que están en el infierno sufriendo eternamente por su desgracia, esclavos de Satanás, humillados, desgraciados? ¿Qué diferencia hay entre los que están en el infierno y los que están en el cielo? Los cristianos que están ahora en el cielo quizás pecaron más que unos que están en el infierno. ¿Y por qué están en el cielo? Porque tuvieron la fe en primer lugar, la humildad y valentía de presentar la lepra de su alma al ministro del Señor. Dijeron humildemente y valientemente sus pecados y fueron perdonados, absueltos, como el buen ladrón. El buen ladrón, el Viernes Santo en la cruz, ¿qué dice a su compañero? Cállate. Nosotros hemos merecido lo que sufrimos porque hemos hecho fechorías. Él es inocente. Reconoce que sí merecemos lo que pasa con nosotros. Hemos hecho fechorías. Reconoce: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy estás conmigo en el paraíso. Entonces, queridos hermanos, los que están en el cielo quizás pecaron más que los que están en el infierno, pero se arrepintieron, se confesaron, cambiaron de rumbo y hoy están en el cielo. Y los que ocultaron sus pecados por desgracia o no quisieron hacer lo que Dios pide, bien no tienen el perdón. Es una desgracia. Desde que Lutero falsificó el cristianismo, la Biblia falsificada, inventó iglesias de su cosecha, miren cómo anda el mundo cristiano. Antes todos los cristianos de Europa, de las Américas, estaban en una sola iglesia, una Santa Católica Apostólica, un solo jefe arriba con los obispos que dirigían. Mismo credo, misma moral, mismo culto, misma liturgia, misma concepción, misma civilización. ¿Y qué hace el monstruo de Lutero? No, yo voy a interpretar a mi modo el Evangelio. Bien, Dios maldijo lo que hizo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Lutero fundando la disca iglesia evangélica, falsa, secta, hoy se dividió entre 50, 80, 100 mil sectas diferentes. Y todos los países protestantes de Europa hoy son prácticamente ateos, en su mayoría. Todos los vicios hoy que invaden los países católicos actualmente vienen de los países protestantes. ¿Por qué? Porque al no tener los santos sacramentos, que son los 7 canales de la salvación, bien no tienen la gracia de Cristo. No tienen Espíritu de Cristo. Son naturalistas pelagianos. Es una catástrofe. Entonces, la confesión sí es bíblica. Sí es del Evangelio, capítulo 20, 21 a 23.
reciben el Espíritu Santo, adquieren los primeros pecados que quedan perdonados y en general quedan extinguidos. El sacerdote no perdona por voluntad propia, sino por la de Cristo. Amén.